Continuando con nuestras lecciones, ya los que nos han acompañado desde hace un buen par de semanas atrás, han observado que hemos venido cubriendo los argumentos utilizados por el feminismo evangélico, empezando desde el Antiguo Testamento. Ahora nos encontramos en el Nuevo Testamento y hemos abordado una serie de pasajes y argumentos a los cuales recurre este movimiento en pro de justificar el empoderamiento de la mujer en la iglesia. No estamos en contra de la mujer. La mujer es un ser maravilloso. Dios la creó al igual que al hombre y también le dio a ella un papel a desempeñar dentro de su plan de redención. Algunos han querido ir más allá de ese límite que Dios ha colocado. En la lección de hoy vamos a hablar en la primera parte específicamente de las mujeres ancianas o pastoras. El argumento básico es que las mujeres ancianas o pastoras son mencionadas en la carta que el apóstol Pablo le escribió a Tito, en donde habla de mujeres mayores de edad. El texto en Tito, leyéndolo bien en su contexto, dice, empezando en el versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Habla de los ancianos. Ahora, la pregunta que, antes de continuar con la lectura de los versos, cuando Pablo le escribe aquí a Tito respecto de los ancianos, ¿de qué ancianos está hablando? Está hablando de los ancianos que tienen el ministerio del pastorado, que son obispos en la iglesia, o está hablando de ancianos en general, hermanos mayores de edad, o por usar el término, hermanos que ya son viejos. Bueno, eso lo vamos a mirar en un instante, pero continuemos leyendo en Tito, verso 3. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. El feminismo evangélico, los promotores de él, y hemos venido citando de sus escritos, ven en Tito 2, verso 3, que el apóstol Pablo habla de las ancianas. Y su argumento básicamente es este. La señora Aida Spencer, en su libro Más allá de la maldición, escribe: a menudo se presta poca atención a las ancianas de Creta. Recuerden que esta carta que el apóstol Pablo le escribió a Tito es con respecto a la isla de Creta, en donde él le dice que lo dejó allá para que corrigiera lo deficiente que había en las iglesias en la ciudad, en la isla de Creta. Vuélvelo entonces lo que dice en su escrito la señora Aida. A menudo se presta poca atención a las ancianas de Creta mencionadas por Pablo en Tito capítulo 2 versículo 3. Sin embargo, la palabra anciana aquí en Tito 2:3 es la palabra presbutis o anciana, que es la traducción al español. Presbutis es el término original en griego. Continúo la lectura. Las mujeres podrían entenderse fácilmente como mujeres ancianas,
en lugar de ancianas, especialmente a la luz del hecho de que se las llama maestras, maestras del bien. Así es como termina el verso 3 de Tito 2. No esclavas del vino, maestras del bien. La idea que plantea con su argumento la señora Aida, y vuelvo y retomo la segunda parte de su argumento en el escrito que está ahí. Las mujeres podrían entenderse fácilmente como mujeres ancianas o mujeres pastoras o mujeres obispos en lugar de ancianas, del uso del término anciano de general y común y corriente. Eso es básicamente lo que nos plantea. Ahora, necesitamos nosotros entender si eso es realmente lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Tito. Para ello, como siempre, primordial, el contexto. El contexto donde se encuentra este versículo en Tito 2 no indica o ni siquiera insinúa los oficios o ministerios de la iglesia. Pablo ya en el capítulo 1 de Tito ha discutido el ministerio del obispado. Enseguida vamos a leer esa porción en Tito capítulo 1. Los ancianos de los cuales habla Tito en el capítulo 2 no tienen nada que ver con el ministerio del obispado. Recuerden que el obispo es también el mismo pastor, es el mismo anciano. Como ministerio. Observemos. Vamos a leer en Tito capítulo 1 para que nos ubiquemos bien dentro de los contextos. Tito 1, en esa porción del contexto de Tito 1, Pablo habla del ministerio del obispado, o llamado también ancianos o pastores. Versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito, le escribe a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Cuando habla aquí de ancianos, se está refiriendo al ministerio dentro de la iglesia de aquellos hombres que están comisionados por Dios para dirigirla, para gobernarla. Verso 6. El que fuera irreprensible, hablando de los requisitos de esos ancianos, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo, noten ahora que ya no lo llama anciano, ya lo llama obispo. Devolvámonos. Versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Ahora, en el verso 7 ya no los llama ancianos. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, antes de continuar con la lectura, vemos entonces que en el capítulo 1 de Tito, Pablo está hablando del ministerio de los obispos o ancianos. No ancianos en cuanto a que es un miembro de la iglesia que ya tiene una edad avanzada. No, está hablando de ancianos respecto de aquellos que tienen el ministerio del obispado, que son los pastores de la iglesia encargados de la dirección de ella. Verso 8. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo,
santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El contexto de Tito 1 es diferente al contexto de Tito 2. Tito 1 está hablando del ministerio del obispado, de esos ancianos que son obispos en la iglesia. Tito 2 no habla en su contexto de ese ministerio. El contexto de Tito 2, en ese contexto, Pablo simplemente está hablando a Tito de cómo deberían comportarse los diferentes grupos de personas que conforman una iglesia local. Observemos. Verso 2. Tito 2, recuerden, Tito 2 es un contexto diferente a Tito 1. Tito 2:2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Estos ancianos de este verso 2 no son los mismos ancianos de Tito capítulo 1. Tito 1, y permítanme ser reiterativo. Tito capítulo 1, cuando mencionan los ancianos allá, está hablando del ministerio de los obispos, de los pastores. Aquí en Tito 2, que es otro contexto, cuando habla de los ancianos, son aquellos que forman un grupo de miembros en la congregación. Una iglesia local tiene su grupo de ancianos. Hay hermanos y hermanas que son ancianos, mas no obispos o pastores. Luego en el versículo 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. En este contexto de Tito 2, vuelvo y repito, Pablo simplemente le está hablando a Tito de cómo deben comportarse los diferentes grupos de personas que conforman una congregación. Está el grupo de los ancianos, está el grupo de las ancianas. En el versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Una iglesia local está conformada de ancianos, de ancianas, de mujeres jóvenes. Y en el versículo 6 exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Hay mujeres jóvenes y están los jóvenes, los varones jóvenes. Vuelvo y repito, una iglesia local está conformada de diferentes grupos de personas. Ancianos, ancianas, mujeres jóvenes, jóvenes. En este contexto, Pablo le dice a Tito cómo se deben comportar estos diferentes grupos de miembros que hay en una iglesia local. Los ancianos, que menciona aquí en Tito 2, las ancianas que menciona en Tito 2, versículo 3, no tienen nada que ver con el ministerio del obispado en una iglesia local. Pero continuemos un poco más. Tito 2, verso 2, habla de los ancianos. Aquí la palabra anciano viene de este término griego, presbutes. El diccionario del señor Vine nos explica el significado de ese término, que está traducido en Tito 2:2 como ancianos. Y dice, un hombre anciano, viejo. Es lo que significa ahí anciano, un hombre ya mayor de edad, un hombre viejo, un hombre ya entrado en años. Ahora, en Tito 1:5, cuando Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente,
y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La palabra utilizada en el original griego para traducir ancianos aquí no es la misma de Tito 2:2. Sí, en Tito 2:2 dice ancianos, pero el término griego es presbutes. En Tito 1:5, cuando está hablando del ministerio del obispado, y aquí traduce ancianos, la palabra griega es presbúteros. Una palabra diferente a la de Tito 2:2 cuando dice que los ancianos sean sobrios. Cuando Pablo le dice a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, el señor Vine en su diccionario nos explica el significado del término presbúteros. En español, la palabra presbútero es traducida por algunas Biblias como los presbíteros. La palabra presbítero viene de presbútero, pero al decir presbítero la palabra no fue traducida, sino transliterada, porque si la hubieran traducido como dice en Tito 1:5, ancianos. Ahora, acorde al diccionario del señor Vine, ¿qué quiere decir presbúteros o ancianos? En Tito 1:5 dice, en las iglesias cristianas, aquellos que siendo suscitados y calificados para la obra por el Espíritu Santo, eran designados para que asumieran el cuidado espiritual de las iglesias y para supervisarlas. Como observamos entonces, ancianos en Tito 1:5 no son los mismos ancianos en Tito 2:2. Los ancianos en Tito 2:2, en su contexto y en el significado de la palabra, quiere decir un hombre ya mayor de edad, un hombre viejo. En Tito 1:5, la palabra anciano del griego presbúteros se refiere a aquellos que asumen el cuidado espiritual de las iglesias y las supervisan, cuyo término equivalente es pastor u obispo. Un hombre anciano. Tito 2:2. Que los ancianos sean sobrios. Recuerden que hace un momento estábamos viendo que en el contexto de Tito 2, el apóstol Pablo le escribe a Tito refiriéndose a aquellos grupos que conforman una iglesia local. Y en el versículo 3, que va a aparecer aquí, préstenme atención, a la derecha de sus pantallas, Tito 2:3 dice, las ancianas. En Tito 2:2 dice ancianos. En Tito 2:3 habla de las ancianas. ¿Y qué dice de ese otro grupo que conforma una iglesia local? Las ancianas. Asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. La palabra ancianas, aquí en Tito 2:3, viene del término griego presbutis. Ancianos de presbutes. Ancianas de presbutis. La diferencia está en la vocal. En Tito 2:2 es la E. En Tito 2:3 es la I. Presbutes, presbites. ¿Qué nos dice el señor Vine respecto del término que traduce ancianas en Tito 2:3? Bueno, dice, forma femenina de presbutes, una mujer anciana. Lo que observamos entonces aquí, haciendo la comparación, hermanos, es de que aquí no se está nombrando o no se está considerando
en Tito capítulo 2, en su contexto, cuando habla de las ancianas, de una mujer o un grupo de hermanas que desempeñen un ministerio como pastoras u obispas. Bueno, suena algo jocoso decir obispas, mujeres obispos. El contexto no lo muestra. Es más, cuando en el capítulo 2, en su contexto, el apóstol Pablo hace un contraste entre las ancianas y las mujeres jóvenes. El contraste muestra que las mujeres jóvenes a quienes deben enseñar las mujeres mayores indica que Pablo está tratando diferentes categorías de personas según la edad y no tiene en mente a los oficiales de la iglesia en este contexto. Las ancianas de Tito 2:3 se trata acorde a la definición del término, al original de la palabra en el idioma griego. Se trata de hermanas de edad avanzada en las iglesias en Creta. Y no a un ministerio, que es lo que pretende el feminismo evangélico con su argumentación, tratar de hacernos creer a nosotros en ese respecto. Es mejor concluir que Tito 2:3 solo habla, como lo dice la definición del término, de mujeres de edad avanzada. Una mujer anciana.